En este video vamos a tratar de hacer un pequeño resumen sobre los principales conocimientos que enseña la teosofía. Para el efecto nos vamos a seguir de un libro que se llama Las 7 grandes religiones, escrito por la señora y filósofa inglesa Anna Besant, quien fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante 30 años y de cuyas conversaciones y disertaciones se publicaron más de 300 libros. Como mucha gente sabe, la Sociedad Teosófica fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky, quien también escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella le da al público de Occidente las claves para decodificar todos los libros sagrados o no sagrados que están encriptados, que son simbólicos y sin cuyas claves es imposible conocer el verdadero significado. Las principales claves que dio Elena Blavatsky en La Doctrina Secreta fueron la cosmológica, la antropológica, la numerológica, la astronómica, etcétera, etcétera. Pero ella permitió que otras personas resumieran y comentaran estos libros, y así lo hizo la señora Anna Besant. Así que veamos lo que dice la señora Besant después de exponer y resumir la identidad esencial de las 7 grandes religiones que coinciden en la India. Dice así: teosofía. Hemos estudiado las 7 religiones que conviven en el mundo de la India y que en su mayor parte tienen prosélitos en todo el mundo. Ahora no nos ocuparemos de religiones, sino de la religión. No examinaremos el aspecto exotérico que divide, sino el espiritual que une. Vamos a ver lo que en todo tiempo y en cualquier edad del universo fue siempre la raíz de toda fe. Las religiones que coinciden todas las diferentes religiones, porque en nuestros días esta religión ha pasado de la última a la primera, pues hasta ahora servía de base a todo y todos los soportaba, pero sin afirmarse por sí misma. Y pregunta la señora: ¿cuál es el significado de tan tardío advenimiento? ¿Y cuáles de ser sus efectos en la historia del mundo? Los que han estudiado cuidadosamente las religiones, los eruditos en materias religiosas, están las cosas en que todas tienen una base común. Retrocedamos muy lejos en la oscura historia del pasado, hasta los tiempos en que la configuración del globo era muy distinta de la actual, cuando el vasto continente de Atlántida ocupaba el lecho en que hoy ordenan las aguas del Atlántico. Así que retrocedamos más lejos todavía, hasta la época en que fundó el continente lemuriano, del que tan solo quedan algunos fragmentos como la Australia, Nueva Zelanda y Madagascar, restos de un continente que hace muchísimo tiempo desapareció y cuyo nombre ha permanecido ignorado durante largos siglos. La geología ha reconocido en estos últimos años la pretérita existencia de ambos continentes. Algunos investigadores como Haeckel dicen que la Lemuria fue la cuna de la raza humana, y esto mismo enseñó antes que él la maestra Blavatsky. De la existencia de la Atlántida dan hoy prueba la comunidad de flora y fauna, la identidad de las razas americanas y egipcias, así como de sus jeroglíficos y de su religión, hasta el punto de que quien traduce los jeroglíficos egipcios puede traducir también los de los mayas de México. Advertir cómo la ciencia de la mitología comprada ha ido cultivándose en los últimos 120 años, desde que autores como de la UN y de Poix a fines del siglo XVIII y gran número de eruditos occidentales durante todo el siglo XIX escudriñaron el origen de las religiones.
Si volvemos la vista al lejanísimo pasado y atendemos luego a las más recientes conclusiones de los investigadores europeos, echaremos de ver una gran verdad. Las excavaciones arqueológicas desenterraron ciudad tras ciudad, cuyas ruinas daban evidente testimonio de las pasadas religiones, de sus doctrinas, de su simbolismo, de sus fundadores, con prueba irrecusable de la unidad esencial de todas ellas. Los europeos, sedientos de ciencia, apasionados por la realidad de los hechos, comenzaron a excavar el mundo antiguo. Pero se pregunta la señora Visa, ¿qué han descubierto? Y dice, una vez desenterrados 13 poblaciones edificadas una sobre otra, de modo que la superficie se asentaba sobre el suelo que cubría la íntimamente inferior. Una población estaba construida sobre la que parecía terreno firme, y al practicar las excavaciones se encontraba bajo su suelo otra ciudad, y abajo otra y otra hasta 13. En otro caso, en la octava población desenterrada, por el mismo procedimiento, se encontró una copiosa biblioteca de 100 volúmenes de arcilla, cocida al fuego, cuyos textos se escribieron mientras tal materia podía recibir la impresión del útil gráfico. También se descubrieron allí grandiosos templos de espléndida arquitectura, así como los salares de los reyes que hasta hace 30 años se habían tenido por míticos y que ahora se reconoce que fueron monarcas cuyo reinado remonta a 7000 años antes de la era cristiana. En Egipto se han abierto tumbas al cabo de 10.000 años por lo menos de inviolabilidad, y las momias nos ofrecen fragmentos de papiro en que están escritas las creencias de los antiguos egipcios y los conocimientos que más allá de la muerte necesitaba el alma para salvar los obstáculos y complicaciones del mundo invisible. En China se han descubierto tesoros que nos permiten llegar hasta el famoso templo de oro de la Atlántida y aluden al Señor de la Puerta de Oro, el poderoso soberano de aquel imperio desaparecido desde hace tanto tiempo. La tierra de los muertos revela sus arcanos y proclama la unidad esencial de todas las religiones. Pero hay más aún. Cuando los exploradores penetran en el interior de las tribus salvajes, suponen que los ídolos, fetiches y amuletos, el culto exterior, en suma, contribuyen toda la religión de aquellos pueblos bárbaros. Pero en cuanto intiman con las gentes y se captan su confianza, echan de ver algo más de lo que los mostraron los símbolos externos, porque les hablan del Padre Omnipotente, de la presencia universal, del uno cuya grandeza no admite nombre y cuya bondad amorosa no exige de sus hijos ni sacrificios de ofrendas. Esta idea alienta en ellos vaga y confusamente, pero es la tradición de las enseñanzas del fundador de su raza, que se transmiten de generación en generación entre los sabios como el meollo de una fe tan decadente en nuestros días. Pregunta la señora Bizán, ¿qué resultó de las primeras exploraciones arqueológicas? La fundación de una gran escuela de mitología comparada. Responde, esta escuela occidental ha demostrado hasta la evidencia que todas las religiones tienen una misma raza, las mismas doctrinas, la misma tradición de un fundador, Dios hombre, la misma moral y los mismos símbolos. Y sobre esto no cabe duda, porque los documentos se han exhumado con sus propios símbolos. Prueba de ello es que en las tumbas etruscas de época inmemorial se han encontrado cruces grabadas en una urna de arcilla recocida, puesta a los pies del cadáver, que apenas abierta la tumba se deshizo en polvo a causa de su indecible antigüedad. En el templo de Maya y en las tumbas egipcias se han encontrado los mismos símbolos, la cruz, el triángulo, el punto y el círculo, tan reconocidos por los eruditos. De todo ello infiere la mitología comparada, pues que el fundamento de todas las religiones es la ignorancia humana.
El salvaje personificó las fuerzas naturales, le admiraba la magnificencia del sol, le sobrecogía la furia de los vientos, y al ver que el terremoto hendía la montaña y que el torrente anegaba el valle, dijo: es que los dioses están irritados. Necesario es que los apacigüe para que se me permitan y se muestren propicios. Así pues, según la mitología comparada de esta personificación establecida por el salvaje, se derivaron todas las religiones del mundo, que aunque con el tiempo llegaron a asimilarse el elemento filosófico, tienen por base común la ignorancia humana, la ignorancia del salvaje que divinizó personificadamente la naturaleza. Tal es el perdón. Tal es el arma que, esgrimida en un principio contra la religión cristiana, hirió más tarde de rechazo a todas las religiones, considerándolas hijas de la ignorancia del salvaje. Ciertamente que el arma era terrible y poderoso el argumento, porque le daba fuerza a los hechos, cuya tangibilidad es el más decisivo criterio para la mayoría. Y pregunta a la señora Bizan: ¿qué sucedió entonces? Pues antes de que estas excavaciones arqueológicas descubrieran los documentos comprobatorios, había dicho una voz: verdaderamente son ciertos los hechos. Tan solo los ignorantes pegarlos. La tierra encierra todavía en sus entrañas millones de hechos de mayor importancia, miles de pruebas aún más convincentes, miles de piezas documentales que demostrarán la primacía y unidad de las religiones y su fundamento en el mismo linaje de hechos. Pero si la mitología comparada acierta en cuanto a los hechos aducidos, yerran las deducciones que no son de por sí hechos, sino sencillamente el concepto que de ellos han formado los mitólogos. Separad los hechos de las deducciones, el error de la verdad y los indicios ocultos bajo tierra y las exhumaciones del pasado os revelarán que las religiones no tienen fundamento común, como fundamento común la ignorancia humana, sino la sabiduría divina. Tienen como fundamento, pues, la ciencia enseñada por los sabios que constituyen la guardia espiritual de la humanidad. Así pues, los hechos son ciertos, la conclusión falsa. ¿Dice verdad esta voz? ¿Nos engaña este mensaje? ¿Cómo juzgarlo? ¿En dónde están las pruebas? Bueno, pues nos las brinda un punto no advertido por el mundo religioso hasta escuchar la declaración de que no era indispensable considerar la ignorancia humana como raíz de todas las religiones, porque la prueba es clara y sencilla y está al alcance de cuantos amen el estudio. ¿Acaso el salvaje tuvo del culto de los ídolos y de su fetichismo la idea de la presencia universal en que confusamente cree por tradición del pasado? ¿Cómo de su mezquino cerebro, de su ignorante espíritu, de su cruel y sanguinario corazón hubiera podido brotar la maravillosa idea de un Padre, de una presencia universal cuyo infinito amor todo lo abarca? ¿Qué nos dicen no precisamente el salvaje, sino las arcaicas literaturas de China, Persia, India y Egipto? Pues rebosan de pensamientos tan profundos y sublimes que ningún pensamiento moderno puede competir con ellos. Y dice la señora Bizan: leed el clásico de la pureza y decirme si la moderna China puede poner a su par otra joya espiritual de tanta valía como aquel tesoro heredado de la antiquísima Atlántica. Leed los glosarios y Upanishad y decirme si hay algún escritor moderno que ni siquiera se aproxime a las profundas doctrinas de la India, ni haya sido capaz de tratar del yo supremo y universal con tanta sublimidad filosófica en el fondo y tan poética magnificencia y forma. Leed los gathas de Zoroastro, los gathas zoroastrianos,
por fragmentarios incompletos que estén, y decirme si al leerlos no sentís el aleteo de una ciencia que ningún moderno puede superar. Y añade leer los sublimes declaraciones de profunda filosofía, los místicos conceptos del libro de los muertos, y decirme si en los autores modernos halláis pensamientos equiparables. Y sigue preguntando, ¿se ha derivado la religión de las groseras representaciones del salvaje? ¿Esta evidencia? ¿O no es más evidente que el hombre Dios enseñó una doctrina elevadísima que sus discípulos fueron deprimiendo y que la ulterior ignorancia de las gentes oscureció en vez de esclarecer? Y añade, recurro al testimonio literario de los Upanishads, aún suponiéndoles la exigua antigüedad que erróneamente les asignan los eruditos occidentales. Recurro al testimonio literario de los gathas zoroastrianos. Recurro a los exhumados fragmentos de un mundo cuya antigüedad no es sospechosa para los eruditos, y reto al mundo moderno a que coteje sabiduría con sabiduría. Aducís muchos hechos, podéis contarnos infinidad de cosas del mundo exterior, podéis explicarnos gran parte de los fenómenos que presenciamos, pero es en donde está vuestro conocimiento de lo divino, vuestra ciencia de las alturas de la modal y de las profundidades del pensamiento filosófico. Vuestros libros son juegos pueriles junto al pensamiento de los antiguos, balbuceo infantil en comparación con la palabra de los salvadores de la humanidad. Y sigue preguntando, ¿pueden compararse vuestras obras maestras de moral a las enseñanzas de Buda? ¿Fulgura en ella la inspiración necesaria a la nobleza de vida, ni se advierte la influencia que las palabras de Buda han ejercido durante más de 2000 años? Y dice, la prueba es concluyente, toda religión debe remontarse a su respectivo fundador si quiere devolver a la doctrina su prístima pureza. Los obispos del día rivalizan con Cristo en la enseñanza. El mulvi musulmán cumple estrictamente las doctrinas del gran profeta árabe. La moral del Moved zoroastriano igual a la de las escrituras de su religión. ¿Qué era más moderno es capaz de hablar como hablaban Krishna y Ramachandra, ni de enseñar la moral purísima de que está impregnada la antigua literatura india? Pongo a la historia por testigo contrario a la imaginación. Recurro a los hechos en contra de las fantasías occidentales y declaro a la faz del mundo erudito que la sabiduría divina es el fundamento de todas las religiones y que tan solo la enseñanza e imaginación de los mitólogos, que es enfermiza, pudo ver en la ignorancia la raíz de todo cuanto ha impulsado a los hombres al heroísmo, de todo lo que los ha ennoblecido en la vida y les consoló en la muerte, de lo que sostuvo al mártir en la vida y condujo al héroe a muerte gozosa, de lo que siempre fue felicidad y gloria del santo y sabiduría del sabio. Así que cállense los mitólogos frente a una antigüedad que no pueden superar, frente a las enseñanzas de los divinos guardianes de la humanidad, a cuyos tobillos no llegarán jamás los modernos pigmeos. Y agrega, la sabiduría divina es la raíz de toda religión. Algunas veces quise prescindir del nombre teosofía, porque sugiere a los ignorantes la idea del nuevo, pero resulta que ningún erudito ignora que la palabra teosofía no es nueva, pues la emplearon los griegos y los neoplatónicos. En griego teos significa Dios y sofía sabiduría, por lo tanto teosofía ha de traducirse como sabiduría divina, que en sánscrito es Brahma-vidya. Por una parte, hubiera sido conveniente emplear el título de sabiduría divina para que nadie se la arroje como propia, con exclusión de sus hermanos. Entonces nadie se atrevería a decir, es mía y no tuya, ni tampoco a diversificar la verdad una y universal. El nombre de teósofo parece un marbete de distinción, como si indicase que tal hombre lo es y tal otro no. Por atender demasiado los nombres,
adultera nuestra ignorancia el mensaje de los grandes y empequeñece nuestra arrogancia la grandeza de la verdad. ¿Y que ha de ser la sabiduría divina sino esta verdad que todo lo abarca y que como Dios es una e indivisible? El nombre de teosofía corresponde en rigor al conjunto de la sabiduría divina, de la que apenas conocemos un par de letras, pero también denominaremos teosofía a los fragmentos del conjunto. Así pues, la sabiduría divina, la preciosa herencia del género humano, está en manos de los divinos maestros, de la maravillosa pléyade de hombres llegados a la perfección, que amaron a los hombres hasta el extremo de permanecer entre ellos para guiarles y apresurar la evolución de raza. Estos maestros delegan a uno de ellos para que ejerza de Manú y establezca una raza, le dé un gobierno y una religión exotérica, con el significado interno y místico de aquel fragmento de verdad que entrega el mundo. En esta forma delegan a un Zoroastro, que se encamina al occidente asiático y enseña allí doctrinas adecuadas a la especial evolución de aquellos países. Delegan a un Orfeo, que revela a Grecia la religión de la belleza, adaptada al desenvolvimiento de aquella rama de la raza celta. Delegan a un Gautama, que predica la infinita misericordia y echa las bases de una espléndida doctrina moral, apropiada a pueblos que nada tienen de metafísicos. Delega a un Jesús para que cele y bendiga la cuna de la civilización, pronta a nacer en Occidente, y le dé el tipo de religión más a propósito para su enérgico, activo y concreto pensamiento. Delega a un Mahoma que en Arabia civiliza, enseña, edifica, restituye a Europa la perdida ciencia que la despertó al Renacimiento. Delegan a Nanak, a Mahavira y a tantos otros profetas que procedentes de la misma fraternidad traen consigo el mismo mensaje en la forma condicionalmente adecuada a las circunstancias del tiempo, pero con idénticas verdades reveladas. Un solo Dios, ser supremo y sin segundo, innumerables legiones de esplendorosos seres, devas o ángeles, que transmiten a la voluntad y cumplen la ley de Dios, el espíritu humano, semejante a Dios y participa de la naturaleza divina que desenvuelve sus facultades por medio de la encarnación y del karma hasta convertirse en Dios manifestado sin dejar de haberlo sido inmanifestado por su inherente naturaleza. Estas pues son algunas de las verdades comunes a todas las religiones, y si estudiamos la doctrina de los fundadores no echaremos de menos ninguna de ellas, aunque la ignorancia haya olvidado tal o cual en la época moderna, dejando incompleto el hermoso edificio de determinada religión. Pero llegó el momento, las religiones del mundo habían de recuperar lo perdido en el transcurso de los siglos y volver a la unidad entre la diversidad de formas exteriores. Entonces la gran fraternidad envió al mundo el mensaje, el evangelio, la buena nueva de la sabiduría divina. ¿Y qué significa esto para el mundo?, pregunta la señora Bizan. Según atestigua la historia, esto significa un gran progreso en la civilización, una mudanza en el carácter de esta misma civilización. Registrar la historia, detenernos en cualquier época a fin de comprender lo presente y prever el porvenir, y decirme si toda civilización no estuvo precedida de un movimiento espiritual. La raza aria estaba ya organizada por el Manú antes de constituirse la poderosa nación Aryavarta. La religión, el profeta Zoroastro, tuvo protectora influencia en la después floreciente civilización iraní. Grecia y Roma se engrandecieron bajo la acción de las religiones fundadas en la tradición órfica, procedente de India y de Egipto, a la que el prodigioso Pitágoras infundió sabia ciencia, y el arte griego prestó encantadora belleza. Más tarde, en los comienzos de la decadencia romana, cuando los bárbaros se disponían a caer sobre el imperio, nace Jesús para predicar una nueva religión
que reanime los miembros todavía palpitantes de la moribunda Roma. Y cuando fue preciso que la civilización árabe iluminase el mundo occidental, nació Mahoma para guiar y dirigir a los sarracenos, modelar un pensamiento y vaciar en un molde religioso sus enseñanzas. ¿Será solo acaso ciegos para no advertir los signos? ¿Sois ciegos? Síntomas y señales que proceden de todo renacimiento de la humanidad. ¿En qué se diferencia de los pasados el nuevo mensaje de la divina sabiduría? Cada mensajero fundó una religión, cada uno de ellos modeló una fe y una civilización determinadas. Todos los hombres que se acogían al seno de la nueva religión eran creyentes, los que se quedaban fuera, infieles. Pero el moderno mensaje no abre otro nuevo recinto, ni funda en modo alguno una nueva religión, ni establece distinciones entre los hombres. Por el contrario, declara que toda religión es don de Dios y contiene cuanto necesitan quienes la profesan. Ordena al hinduista que siga haciéndolo, pero también que abandone su formalismo, su orgullosa presunción de pertenecer a una religión superior a las otras y de poseer una ciencia negada a los demás hombres. Ordena al parsi que permanezca fiel a su divino profeta, pero que al mismo tiempo reverencia a los profetas de otras religiones. La sabiduría divina dice a los cristianos: no imaginéis que vuestra fe sea única, pues alcanza tan solo a satisfacer vuestras necesidades. Ahondad en su filosofía, echad de ver su misticismo y no atendáis exclusivamente a las fórmulas exteriores, hijas de la ignorancia y no del conocimiento. El mensaje de la divina sabiduría dice al musulmán: ¿cómo llamáis infieles a los hombres que profetan otras creencias, si vuestro profeta os mandó a que no distinguierais entre los profetas, aunque cada cual debía seguir a su propia? Si este mensaje repercute a través del mundo, los fieles de las diferentes religiones lo recordarán como eco de voces anteriores. El hinduista dirá: esto mismo me enseña Sri Krishna en el Bhagavad Gita, cuando dice: cualquiera que sea el camino por donde el hombre venga a mí, por ese camino iré yo a su encuentro, porque los caminos me pertenecen, oh hijo de Kunti. Y el cristiano dirá: Cristo habló estas palabras: tengo otras ovejas que no son de rebaño, preciso es que también las apaciente y escuchen mi voz, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. El musulmán responderá: a mí me enseñaron que para ir a Dios hay tantos caminos como suspiros entre los hijos de los hombres. Entonces, ¿de dónde procede tanta mezquindad e ignorancia? Pues del orgullo de poseer una verdad con exclusión de los demás hombres, para creernos únicos favorecidos de Dios, en vez de creer que la gloria del Espíritu está en acogerlo todo sin excluir nada, y que nadie puede quedar excluido del universal amor de Dios, porque en todos y en todo reside el Espíritu divino. Pero los hombres arguyen diciendo que religiones quieren en sus enseñanzas, pues cada una señala distinto camino de salvación. Sin embargo, también los guías mundanos indican caminos diferentes. Por ejemplo, si desde Ceilán, otras ciudades, Madura, quieres ir a Adyar, nos encaminaréis hacia el norte. Si alguien se pregunta cuál es el camino de Adyar, le responderáis: tomará hacia el sur. Pero un hombre viene de Benarés a la Allahabad y se pregunta cuál es el camino de Adyar, entonces le responderéis contrariamente: tomad hacia el sur. Sin duda que esto parece una flagrante contradicción. Si un hombre procedente de Bombay se pregunta por el camino de Adyar, le responderéis que vaya al este. Y si procede de Birmania, le diréis que se dirija hacia el oeste. Así que la contradicción parece evidente, pero resulta ilusoria al considerar que Dios está en el centro y que todos nosotros estamos en la circunferencia. Venimos de diversos puntos,
pero el círculo solo tiene un centro, que es el mismo Dios. Él nos ha colocado en distintos puntos de la circunferencia de su universo, pero Él es el uno. De Él hemos partido hacia la circunferencia y hacia Él hemos de volver, porque es nuestro centro. Si volvemos nuestros rostros en diferentes direcciones, es porque hemos partido de puntos distintos. Él es el solo y único centro, y a Él solo le buscamos todos, aunque vayamos por distintos caminos. Pero dije antes que el nuevo mensaje tenía significación propia, pues nos advierte el nacimiento de una nueva civilización. Un enérgico impulso religioso conmueve al mundo para determinar otro gran paso adelante en la civilización de la raza. El nuevo mensaje presagia una nueva era, anuncia el advenimiento de una más perfecta organización social, la aurora de un mundo más hermoso, un paso hacia adelante en la humana ascensión hacia Dios. Y como toda civilización lleva en sí las características del movimiento espiritual que la precede y anuncia, que la rodea y dirige, sabemos de antemano que la futura civilización no suscitará lucha alguna con la presente, sino que con ella se relacionará fraternalmente, pues no se basará en el antagonismo, sino en la unión de las razas, en el amor de unos a otros. No habrá en la nueva civilización ni prescritos ni extranjeros. Todos quedarán estrechados, incluidos en el mismo abrazo de la fraternidad humana que adorará a Dios bajo diversas formas, porque la divina sabiduría es semejante al sol que ilumina toda la tierra y deja caer sus rayos en la heredad de todo hombre, por alto que sea la cerca. Así la divina sabiduría irradia sobre todas las religiones, y aunque el hombre levante vallas, el sol divino lo sobrepuja e ilumina el rostro de todos los hombres, hasta que al fin todos comprenden que solo hay un sol. Veis en vuestro alrededor tantas religiones, porque es necesario que la mente se robustezca y creciente, así como cuando el rayo de sol atraviesa un prisma de cristal se descompone la luz blanca en 7 colores, así cuando la verdad espiritual pasa a través del prisma de la mente humana, se descompone también en 7 aspectos distintos. Esto es necesario porque la mente humana ha de desenvolverse por el esfuerzo de la lucha, fortalecerse en el combate y en la guerra, pero sobre la mente de esta Buddhi, la razón pura que percibe la unidad en donde la mente ve diversidad, y sobre el espíritu, el Atman, que por ser idéntico en todos establece el sentimiento de la unidad humana. Así que al fundarse la sociedad teosófica se constituyó un núcleo de crecimiento, una célula en la que se concentraron las fuerzas vitales para irradiar por doquiera. Los biólogos dicen que la organización, crecimiento y multiplicación de la célula o celdilla filológica depende de un punto microscópico llamado núcleo, pues un núcleo semejante a la sociedad teosófica, algo muy diminuto, pero en donde concentradas laten las fuerzas vitales que han de difundirse en todas las direcciones para organizarse y multiplicarse. Y así pues, continúa la señora Bizan. La experiencia de los años transcurridos demuestra que ha influido la sociedad teosófica, ha cobrado mayor impulso a la religión. Vino a la India y revivió el hinduismo, llegó a Ceilán y se reanimó poco a poco el budismo. Se ha difundido por los países cristianos y el misticismo se restituye al seno de la Iglesia de Cristo, y desde los púlpitos se proclama la doctrina de la reencarnación. Por donde quiera que va, demuestra la sociedad teosófica su carácter de núcleo, pues aunque diminuta por el número de sus miembros, constituye una fuerza potentísima, porque el núcleo es un instrumento de vida. El núcleo es sencillamente un órgano formado por la misma vida, tan solo está constituido por unas cuantas briznas de materia especialmente dispuesta a la vida,
Y esta vida infunden los instructores en todas las religiones del mundo por medio de la teosofía. Cada instructor vivifica su propia fe, sirviéndose de su particular instrumento, y por doquiera que la teosofía se derrama, despierta nueva vida, no por nuestra sociedad, sino mediante ella, como conducida por un canal. Y continúa la señora Bizán. Algunos preguntan por qué nos ocupamos tan solo de las cosas espirituales y no intervenimos en las cuestiones sociales, económicas y políticas. Pues no es tal la tarea de la sociedad teosófica. Leed la historia y veréis cómo la disminución de la espiritualidad es el primer síntoma de la decadencia de un país. Oh hermanos indos, no hay necesidad de repetíroslo, porque bien sabéis que a medida que la espiritualidad se va de vuestra religión, iba decayendo de más en más la India. Estudiad la hilación de los hechos. Primero disminuye la espiritualidad, después se debilitan las facultades intelectuales y finalmente decrece la prosperidad. Ahí tenéis la sucesión de fenómenos porque pasa todo país decadente. Primero la religión, después la mentalidad y por último como resultado lo atestigua la ruina material. ¿Cómo puede reconstituir un pueblo? Principiemos por la espiritualidad y reanimemos su vida y vigoricemos el pensamiento espiritual, diciendo que los hombres, que en donde está el espíritu, allí está la fuente de la vida, y que en donde el espíritu vive, florece todo bien. Tal ha sido la primera y grandiosa obra de nuestra sociedad. La segunda etapa es la mental. Advertir cómo la sociedad ha elevado poco a poco el nivel intelectual, cómo ha prestado auxilio a las religiones en su influencia educadora, a la par que en su misión estrictamente religioso, y se mira cómo el segundo objeto de sus tareas es restablecer el orden de educación a propósito para que se desenvuelva la mente con sujeción al espíritu, acompañada de la cualidad emotiva mediante la conveniente práctica de conducta. Tal es el segundo punto de la obra teosófica, educar intelectualmente a una nación. Una vez logrados los bienes espiritual y mental, el bienestar material se nos dará por añadidura, pues no es efecto, sino resultado. Un país profundamente espiritual, de elevada cultura mental, puede abrirse camino por sí mismo y edificar su prosperidad. Así como esta prosperidad cae y la inteligencia se debilita a medida que se desvanece la espiritualidad, así también la prosperidad volverá a acrecentarse en cuanto se restablezcan la verdadera religión y su apropiado régimen docente. Tal es el camino que en pos de los grandes instrumentos tratan de seguir algunos de nosotros, no como maestros, sino como mensajeros, que sin arrogarse autoridad alguna, repiten, murmuran un credo que no cabe en los entendimientos, solamente lo que han visto y oído, y de nadie exigen sumisión antes del convencimiento. La peor hipocresía, es decir, creo, dominación mental, que los labios ni ha lugar en el corazón. Así que a nadie se le puede imponer por la fuerza determinada forma de fe. ¿Quién se atrevería a contrariar al espíritu que con las palabras trata su propio camino y se prepara el porvenir? Atma quiere y todo obedece a su voluntad. ¿Quién nos hará señalar a otro el camino que debe seguir? Así que dice la señora Bizán, sed fieles a vuestra propia fe, pero unidad la de vuestros hermanos. La unidad religiosa no podrá realizarse bajo la forma de una sola religión, sino por el conocimiento de la unidad fundamental de todas las religiones, puesto que todas tienen el mismo origen y el mismo fin. Así que olvidemos cuantas palabras despectivas empleemos al hablar de hombres de otras religiones y no manchemos nuestros labios con crueles dicterios. Los calificativos de mal hecha, infiel, impío, pagano y otros de igual linaje pertenecen al demonio de la separatividad, no al divino espíritu de la unidad. Que no salgan de nuestra boca palabras duras. ¿Qué importa
Si vuestro hermano difiere de vosotros, ¿sois acaso tan infalibles o poseéis tan plenamente la verdad que os juzgáis con derecho a vituperar a vuestro hermano porque la concibe un poco diferente de vosotros? Verdaderamente fuera mezquina cosa la verdad si pudiéramos poseerla y revelarla en toda su virtud. La verdad como Dios es infinita y nadie puede enumerar sus atributos. Toda verdad es un rayo emanado de Dios, como toda belleza es un reflejo de su belleza. Así que todo lo hermoso y amable es un fragmento de su luz. ¿Por qué odiarnos? Tenemos más puntos de coincidencia que puntos de separación. Nos separa lo externo, el color, la raza, el prosternarnos hacia oriente o hacia occidente, los malbetes y nombres especiales que damos a las verdades universales no son fuerza bastante a separar a los hijos de Dios, a los herederos de la inmortalidad, de los dioses, a los que tienen una misma esperanza y una misma vida y un mismo yo. Y para terminar, dice la señora Bison, la diversidad de creencias anima al mundo y precisamente conocemos mayor número de verdades porque cada gente las expone según su particular juicio. Si un hombre ha de decir algo que los demás no conozcan, dígalo enhorabuena, esmosle. Tal vez Dios le ha permitido ver algún rayo de la luz que no hiere nuestros ojos. No le cerremos los labios, porque al forzarle a callar, acaso apagaríamos los misma voz de Dios. No hay herejes, sino ojos que ven la verdad de manera distinta, a fin de que podamos enriquecer las verdades conocidas, pues nuestros hermanos nos habrán enseñado lo que hasta entonces no sabíamos. La religión es la espléndida corona que el porvenir tiene reservada a la humanidad. Pero cuando el orfebre labra la corona y ha de ceñir sienes imperiales, no engarza piedras de un solo color, no engarza exclusivamente esmeraldas, ni rubíes, ni topacios, ni amatistas, ni perlas, ni diamantes, sino que monta, combina, armoniza pedrería de todo color, busca nuevos tonos y matices que abrillanten el esplendor de la corona. Pues así sucede con las religiones de nuestro mundo. Cada una de ellas es una piedra preciosa, de peculiar matiz, y todas le sirven y aprovechan al omnipotente orfebre para labrar la corona con que ha de ceñir la frente de la humanidad. Cuanto más distinto del de su vecina sea el matiz de una piedra preciosa, tanto mayor será su valía. Así que el divino orfebre las engarza en el oro del amor, las engarza en la ciencia, y como florón de remate coloca la montaña de luz de la sabiduría divina, diamante cuya blancura sintetiza todos los colores y nunca refleja matices aislados. Esta es la corona del porvenir, la diadema que Dios tiene preparada a la humanidad. Cuando todas las religiones estén encajadas en el amor y en la ciencia, entonces ceñirá Dios con esta corona la frente del Hijo del Hombre, y el género humano desde su terrenal trono reconocerá la unidad de todos los seres entre sí, de los seres con Dios. Y en aquel glorioso día, cuando llegue la esplendorosa consumación de los siglos, ¿quién será de menos los vencidos obstáculos? De esta forma, pues, termina el libro tan interesante de la señora Ibizar, los 7 grandes religiones, haciendo un exhorto a la unidad dentro de la diversidad, o sea, un exhorto hacia el ecumenismo mundial.